Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de plataforma. Vamos a hablar este día sobre dos temas. Uno sobre el sector externo, como para poder introducirnos en todo lo que es la relación de El Salvador con el mundo. Y sobre todo quiero concentrarme en el tema de las migraciones. Hemos tenido varios elementos esta semana para poder comentar y entonces arranquemos primero por la parte del sector externo. Cuando hablamos de la relación que tiene El Salvador con el mundo, entonces esto se expresa a través de diferentes variables. Unas son las exportaciones, otras son las importaciones. Otro elemento importante son las remesas familiares, que son las que compensan el déficit de la balanza comercial que se llama, que ya lo vamos a hablar. Y además todo el tema de la deuda externa, tanto a nivel privado como a nivel público. Si vemos cómo se ha venido comportando la situación de El Salvador en los últimos años, vemos que las importaciones, o sea, lo que nosotros le compramos al mundo y que consumimos aquí en El Salvador, las importaciones son el doble que las exportaciones. El año pasado, en 2017, si vemos el gráfico, en julio dice que eran 6.938.8 millones de dólares. Y este año han sido 7.673.6 millones al mismo mes de julio. Eso quiere decir que se ha incrementado las importaciones en 10.6%, mientras que las exportaciones, que son la mitad de las importaciones, han pasado de 3.914 millones casi a 4.054 millones de dólares este año. Eso quiere decir que las exportaciones han reducido su tasa de crecimiento porque el año pasado crecían a una tasa del 5.9% y este año están creciendo a 3.6%. Entonces lo que vemos es que la brecha, o sea, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones se está abriendo. Eso quiere decir que cada vez estamos teniendo que pagar más que lo que recibimos nosotros de dinero, de dólares en general. Y eso nos lleva a que el déficit de la balanza comercial, o sea, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, se ha incrementado de 3.000 millones de dólares a más o menos 3.620 millones de dólares. Eso quiere decir que el déficit se ha incrementado en 20%. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que ha subido el precio del petróleo y de otros productos que nosotros importamos y por lo tanto esa brecha se sigue abriendo, se sigue ampliando. Ahora, ¿cómo se financia eso? Pues lo podemos financiar por un lado con flujos de inversión extranjera directa y ahí podemos ver en el gráfico que la inversión extranjera pues no ha crecido mucho en los últimos años. Ahí lo vemos por cada uno de los trimestres del 2017 y los dos primeros trimestres de este año, y vemos como en el primer trimestre de este año creció en 287.9 millones de dólares el incremento, digamos, que hubo en la inversión extranjera directa en el país, pero después en el segundo semestre cayó a 0.6 millones de dólares. Entonces eso quiere decir que no estamos atrayendo la inversión que requerimos, que nos podría ayudar a financiar el déficit de balanza comercial. Pero lo que sí nos está ayudando bastante este año, al igual que el año pasado, son las remesas familiares. Las remesas familiares sí han venido creciendo en los últimos años. Ahí vemos el gráfico que nos muestra desde 2007 hasta 2017. O sea, en 11 años han pasado de 3.695 millones de dólares a 5.021 millones de dólares. Eso quiere decir que ha sido un incremento significativo el que ha habido desde el 2011, porque recordemos que con la crisis del 2008, 2009, 2010 se redujeron las remesas familiares, pero de ahí en adelante han tendido a crecer. Pero los últimos 2 años han crecido a tasas del 9%, lo cual es muy significativo. Y eso lleva a que es el 20% del Producto Interno Bruto lo que estamos recibiendo de remesas familiares. Y esos 5.000 millones de dólares nos permiten financiar el déficit de balanza comercial, que como veíamos era de 3.600 millones de dólares. Entonces eso nos permite el poder financiar y tener un cierto superávit en lo que se llama la cuenta corriente. Ahora, cuando hablamos de las remesas familiares, es inevitable que hablemos de un tema que es fundamental,
y es el hecho de la migración. La migración de salvadoreños no es nada nuevo. La migración se ha dado desde principios del siglo XX. ¿Se acuerdan ustedes toda la historia del Canal de Panamá, que fue hecho a principios del siglo XX? Allá por 1914 fue que se terminó de construir el canal. Entonces, salvadoreños fueron a Panamá y fueron parte de esa cantidad de personas que construyeron el Canal de Panamá en ese momento. Entonces, ese fue como uno de los primeros momentos, digamos, en los que hay una emigración de salvadoreños hacia otro país centroamericano. El elemento más importante realmente y la migración más grande que hubo fue hacia Honduras. Y esta fue una de las causas principales de la guerra que tuvimos en 1969 con Honduras. Se estima que en el punto más alto lo que hubo fue 350,000 salvadoreños que se fueron hacia Honduras. Y si nosotros vemos la gráfica en la que tenemos la población de Centroamérica, ahí podemos observar lo que ha ocurrido con la población de cada uno de nuestros países. Y en 1965, para tener un punto de referencia, éramos 3.2 millones de salvadoreños. Eso quiere decir que si 350,000 personas vivían en Honduras, el 10% de los salvadoreños se habían movido hacia Honduras. Y eso generó muchos conflictos porque los salvadoreños, ustedes saben, pues somos muy emprendedores, fueron comprando tierras, fueron adquiriendo poder dentro de Honduras. Eso le molestó a los hondureños y al final pues llevó a los genocidios y a las masacres y llevó a que pues se diera la guerra de las 100 horas, como se conoce, o la guerra del fútbol. Y si vemos en esa misma gráfica cómo ha evolucionado la población de los diferentes países de Centroamérica, podemos observar que en 1960 Guatemala tenía 4 millones de habitantes y al 2020 se estima que va a ser 17.5 millones casi de habitantes. Mientras que El Salvador tenía 2.7 millones y solo ha subido a 6.5 millones. Y luego en Honduras, por ejemplo, en el 60 tenía 2 millones y ha pasado probablemente a 9 millones en el 2020. Nicaragua 1.8 y pasa a 6.5 millones el estimado para 2020 y Costa Rica de 1.3 millones a 5.3 millones. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que las tasas de crecimiento de los demás países de la población ha sido más alta que la tasa de crecimiento de El Salvador. Pero no es porque los salvadoreños hayamos dejado de crecer en número de habitantes, sino que es que la emigración ha generado que muchos se hayan ido a vivir a otros países. Yo viví en Guatemala, allá en la década de los 80, estudié allá, y entonces allá nos comentaban, hicimos un estudio sobre reforma agraria en ese momento, nos comentaban que la costa sur, que se llama, fue abierta por salvadoreños. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron los salvadoreños los que fueron a generar que esa zona pudiera ser muy productiva en Guatemala. Y después, en los años ya 80, 90, se hablaba mucho de salvadoreños que fueron a abrir brecha en el Petén. Recordemos que el Petén es 1,5 veces El Salvador, son 36,000 kilómetros cuadrados. Y fueron los salvadoreños también los que fueron a abrir brecha allá. Pero la gran emigración, como todos sabemos, es hacia Estados Unidos. Y la migración hacia Estados Unidos comenzó levemente allá por los 60, o sea, de una manera bastante suave en los 60, principios de los 70, pero con la guerra se generó una migración muy fuerte. Y un estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del viceministerio de los hermanos salvadoreños que viven fuera, ahí lo que se estableció es que cuando llegó Mauricio Funes, en esa administración se estableció que en 2007 había 2.8 millones de salvadoreños viviendo en el mundo. De esos, 2.5 millones de personas viven en Estados Unidos o vivían en ese momento en Estados Unidos, y lo podemos ver ahí en el mapa del mundo. Este es un gráfico que produjo el Ministerio de Relaciones Exteriores, y decía que había 130,000 salvadoreños en Canadá. Luego, entre México y Sudamérica, estamos hablando de casi 70,000 personas, en Europa 46,000, siendo Italia el país en donde hay más salvadoreños de Europa,
Y luego en Australia, que ha habido una migración muy importante de 19.000 personas. También recordemos que en algún momento hubo una migración temporal de salvadoreños hacia Arabia Saudita, allá por los 80s, en el que se fueron a trabajar. Entonces, los salvadoreños somos migrantes por naturaleza. Desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 100 años, los salvadoreños venimos moviéndonos de un lugar hacia otro. ¿Qué es lo que genera todo esto? Pues lo que genera es, o lo que lo genera más bien, es la cantidad grande que somos de salvadoreños, a pesar de que la tasa de natalidad últimamente ha bajado y los millennials pues ahora son parte de esa reducción de la población que estamos viendo, o de esa tasa de crecimiento de la población que ha pasado de 4 personas por familia a 2. Y 2.1 es específicamente la tasa para poder reemplazar a papá y mamá. Entonces estamos en una situación en la que se van salvadoreños y por el otro lado no nacen suficientes. Entonces lo que fue la sorpresa que tuvimos en el 2007 fue que la población se esperaba que fuera 7.5 millones de salvadoreños, pero resultó que éramos 6.2 millones. ¿Y a qué se debió eso? A la cantidad de personas que han migrado y a que la población no está creciendo en ese mismo porcentaje. Cuando vemos la migración en el mundo, y ahí tenemos un gráfico en el que compara las remesas familiares que hay en cada uno de estos países, vemos que India es el país que recibe más remesas familiares. Recordemos que India son 1.100 millones de personas y recibió más bien en el 2007 27.000 millones de dólares. Mientras que China, recordemos que China son 1.300 millones de habitantes, casi 1.400 millones, recibió 25.700 millones de dólares. México, 25.000 en ese año. Hoy México anda más o menos en 29.000 millones de dólares. Y México lo que compone es, o de dónde se compone la migración de mexicanos, es principalmente hacia Estados Unidos. Y ahí lo que se calcula es que hay una cantidad muy significativa de mexicanos que aportan una cantidad importante al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y si vemos la gráfica, El Salvador ya aparece. Siendo un país muy pequeño, tiene 3.6 millones, perdón, 3.600 millones de dólares que obtuvo de remesas familiares en ese año de 2007. Recordemos que hoy, para este año 2018, probablemente van a ser 5.500 millones de dólares. Entonces, El Salvador, a pesar de ser muy pequeño, al igual que otros países que son pequeños como el Líbano, por ejemplo, son significativas las cantidades de remesas familiares que se reciben. Ahora, ya viendo el caso de Estados Unidos en particular y de la migración de latinos, y ahí ya le llaman hispanos, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, vemos que somos uno de los principales grupos que migran y que han migrado hacia Estados Unidos. En el gráfico observamos que México tiene 31.8 millones de habitantes que viven en Estados Unidos. Esto es en base al censo de Estados Unidos del 2010. Y después el segundo grupo son los puertorriqueños. Recordemos que los puertorriqueños son estadounidenses porque tienen un acuerdo de nacionalidad, digamos, con Estados Unidos, y son 4.6 millones los que registró el censo de 2010. Los cubanos, casi 1.8 millones. Los salvadoreños, que está un poco más abajo, un poco cercano a 1.650.000 personas. Entonces, lo que quiere decir esto es que el primer grupo de latinoamericanos más grande que está radicado en Estados Unidos obviamente son los mexicanos. El segundo grupo son los puertorriqueños y el tercero lo compartimos entre Cuba y nosotros. Ahora, recordemos que la migración cubana es toda legal porque los cubanos han tenido la facilidad de aquella ley en Estados Unidos que decía pies mojados, pies secos. Eso quería decir que cualquiera que lograra atravesar el estrecho entre Estados Unidos y Cuba, al llegar a Estados Unidos tenía documentos legales. Entonces, en realidad, cuando observamos toda la migración ilegal que hay de salvadoreños,
Entonces eso lleva más o menos a 2.5 millones de personas. Entonces realmente nosotros somos el tercer grupo más importante de migrantes que hay en Estados Unidos. ¿Y a dónde se mantienen los salvadoreños? Pues los salvadoreños han establecido bastante en California, en Texas, en la zona de Maryland, Virginia y Washington, y la otra parte en la zona de Nueva York. Principalmente, no quiere decir que no hay salvadoreños en otros lugares de Estados Unidos, por supuesto que los hay, pero las mayores concentraciones están en esos lugares. Entonces, ahora se da un fenómeno como el que estamos observando en estos días, en el que hay movimientos de hondureños, por un lado, que van en una marcha hacia Estados Unidos, y por el otro, ya salieron varias marchas, un poco más pequeñas que las de hondureños, de salvadoreños también hacia Estados Unidos. Y esto nos genera problemas porque Estados Unidos tiene una política migratoria cada vez más difícil, cada vez más complicada, y además está por vencerse el TPS, que son un poco más de 200.000 personas que se han acogido y que se vence en septiembre del 2019. Entonces, en síntesis, lo que vemos es que El Salvador pues tiene un sector externo muy boyante o muy amplio en el sentido de las importaciones y las exportaciones, y las remesas familiares componen una parte muy importante de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y eso se expresa a través de toda la cantidad de salvadoreños que viven y trabajan fuera y que producen allá y que mandan hacia El Salvador. Pero lo importante es ver qué va a pasar a futuro. ¿Qué va a pasar con los salvadoreños que puedan regresar por el TPS? ¿Y cuál es la acción que va a tomar el gobierno salvadoreño, que va a ser el próximo gobierno, para poder recibir a esos salvadoreños si se diera el caso que se regresaran? A pesar de que hay un juez que ha limitado eso por el momento, pero probablemente va a suceder en alguna proporción. Y lo otro es cómo va a comportarse el presidente Trump en la medida que está teniendo esta cantidad de gente que va hacia la frontera, él mueve soldados hacia allá y comienza a tensar cada vez más las relaciones entre El Salvador, Honduras y me imagino que Guatemala también, con Estados Unidos. Esperemos pues que esta situación no siga empeorando, que podamos tener un cierto control y sobre todo que las condiciones de vida pueden ir mejorando en El Salvador. Al final de cuentas, la gente emigra por dos razones principalmente. Uno es por la inseguridad, y lo otro es por la inseguridad económica, o sea, por la falta de empleo, por las necesidades que tienen las personas de poder sobrevivir y mantener a sus familiares. Entonces, lo que tenemos que hacer los salvadoreños es mejorar nuestras condiciones de vida, mejorar las cantidades de empleo que se generan en el país y mejorar la seguridad. Ojalá pues que en un futuro cercano podamos ver cambios importantes en esa medida, que los candidatos a la presidencia puedan ir proponiendo medidas que en realidad sean factibles y que sean positivas, y que de esa manera pues tengamos una emigración menor y que los salvadoreños nos podamos sentir bien en nuestra tierra y que ojalá y puedan regresar más aquí a El Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado este día y esperamos vernos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.